Estamos comenzando esta emisión, como es habitual en nosotros, día miércoles, nuestra cita puntual 9 de la noche, desde la comunidad Belén, radicada acá en Vicente López, en provincia de Buenos Aires, con nuestro estudio central en la provincia de Córdoba, transmitiendo para toda la Argentina y pero a la vez también un mundo diversos culturalmente, en esa cultura tanto la que se aprende como la que se comparte, la que es más explícita como la que es más invisible. Un mundo que atraviesa momentos de inundaciones, desertificaciones, guerras, hambrunas, pandemias, y un líder mundial que a nosotros nos toca muy de cerca, que acaba de cumplir 12 años en su condición de jefe de la Iglesia, el Papa Francisco, a 12 años de su asunción, el 12 de marzo de 2025. Y en medio de este desorden mundial, nombrado así por quien nosotros tenemos hoy de invitado, quédense porque va a ser muy rica, muy enriquecedora la conversación que esta noche va a llevar adelante el padre Adrián Santarelli, junto al doctor Mariano Tursi, a quienes hemos invitado especialmente porque es expositor a nivel mundial en universidades como la Sorbonne, múltiples universidades de España, Inglaterra, especializado en China, donde ha visitado también varias veces y varias universidades, también de Latinoamérica, y en México, incluso no solamente la Universidad Nacional de México y la de Guadalajara, sino también ha presentado sus libros en la Feria del Libro de Guadalajara, entre ellos todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial y también cómo los superhéroes explican el mundo, y para que nos explique este desorden, vamos a ponerle, aunque sea lo que nos es posible, orden a nuestras ideas. Y para ilustrar este status cuestión y de lo que el mundo es hoy, hemos preparado junto a la producción un video que compacta las principales preocupaciones de las que pedimos que los líderes mundiales también se ocupen y qué podemos aportar cada uno de nosotros en este contexto. Vamos a compartirlo. Annuncio vobis Quédate gaudium con esto, magnum, habemus papam. Suenan los tambores de una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Ambas están cerca de imponerse mutuamente aranceles que podrían afectar severamente la economía mundial. Give you hundreds of clips just like that. We have them. 5 new contracts to procure large numbers of and they thus far we've done this right, and we really have done this right. The problem is the press doesn't cover it the way it should be. La infame guerra entre Rusia y Ucrania ha cumplido ya 2 años. Por ello, es hora de echar la vista atrás y hacer un resumen de lo que ha sido estos 2 años llenos de sorpresas, eventos, batallas y sinsentidos. No todas las ciudades resistirán de la misma manera al cambio climático. Las grandes metrópolis de hoy podrían ser lugares inhóspitos en 100 años. Se cumplen 12 años desde que un argentino, tan sorprendido él como gran parte del mundo, se convirtió en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica. La paz es un sueño al que no hay que renunciar. Semillas en el desierto. Anda para atrás. Bueno, muchas gracias. Hoy tenemos la verdad que es de lujo, Mariano. O sea, me parece que me voy a empezar a callar la boca porque lo único que quiero es escucharlo. Y creo que ustedes también, porque es fascinante, la verdad, que el mundo que vivimos y los cambios que experimenta a nivel global, y a veces decimos, ¿me ayudan a entender un poco? Y bueno, creo que tenemos la alegría de que hay alguien que
como recién escuchamos en la presentación, está dedicando su vida a investigar todo esto y creo que es un gusto que podamos tenerlo. Nos introducíamos un poco para poner un marco del tiempo de Papa Francisco, ¿no? Sí. Mariano, ¿qué nos podés decir de, Bueno, de esta época? A ver, para que todos tengan una idea, en la audiencia hay 5 ejes en los que el mundo cambió desde que el Papa Francisco asumió hasta hoy, ¿no? Digamos, los primeros 2 que podemos hablar ahora son la geopolítica y el cambio climático, ¿sí? El mundo es otro en lo que es la geografía, tanto política como natural del mundo. Y después podemos hablar de política interna, economía y después de tecnología. Claro. Entonces, cuando el Papa asume, empecemos por geopolítica. Vamos. ¿Te parece bien? Sí. Entonces, De la macro bajamos después un poco a la micro en la medida que podemos. Sí, vamos a ir. La geopolítica es el impacto que tiene la geografía sobre la política y la política sobre la geografía. Cuando vos miras un mapa, ¿qué ves? Ves diferentes cuadraditos con diferentes colores, pero cuando estás en la triple frontera no ves eso. Si estás ahí es todo igual. Si todo, digamos, no te das cuenta. Entonces, los seres humanos le pusimos esas fronteras, pero en realidad son construcciones sociales sobre el territorio. Bueno, desde la caída del muro de Berlín, mucha gente dijo, bueno, se terminó, ya no hay Guerra Fría, ya no hay comunismo o capitalismo, ya no hay totalitarismo contra democracia, es un mundo para todos, abierto, bajo el liderazgo de Estados Unidos. Como dijo en un momento un periodista muy leído y muy equivocado, el mundo es plano. Y la verdad es que el mundo no es plano. Hay divisiones, hay diferencias, ¿sí? Entonces nos empezamos a dar cuenta que no era el fin de la historia, como decía en su momento Fukuyama, sino que había un montón de diferencias culturales, militares, económicas, políticas. Y nos encontramos hoy en un mundo que desde el 2013, ¿sí?, hasta hoy cambió radicalmente. Solamente para que te des una idea de geopolítica, ¿sabés qué otro líder asumió también en el 2013? ¿Quién? Xi Jinping. Mira, el líder chino que totalmente transformó China a la República Popular, ¿sí? Los líderes chinos dentro del Partido Comunista se rotaban. Xi Jinping dijo, no, esto no, yo me quedo para siempre. Y se está quedando para siempre. Se tendría que haber ido después de los 8 años. En el 2021 se tendría que haber ido. Y él hoy es el líder más poderoso de China desde Mao. Nunca hubo un líder tan fuerte, tan poderoso y que concentrara tanto poder en China desde la revolución. Y una China mucho más fuerte, por otro lado, hoy que la que de Mao y todo eso, donde aquella China medio que se la subestimaba, ¿no? No, se la estimaba bien, porque era baja. Era baja. En la época de Mao, todas esas imágenes que uno ve de Shanghái, de Pudong, donde están esos edificios, esas luces, esos espectáculos de drones, todo eso era un arrozal. ¿Sí? No tiene nada de malo, pero era eso. Claro. En los años 70 había un economista italiano que decía que si África se hundía en el mar, al PBI del mundo no le pasaba nada. Y tenía razón. ¿Sí? O sea, obviamente, más allá de la tragedia humanitaria, por supuesto, ¿no? Entonces, pero eso era real. Y China lo mismo, hoy es la primera economía del mundo, ¿sí? por diferentes métricas. Primer exportador del mundo, primer consumidor. 7 de cada 10 chanchos en el mundo son chinos. Sí, es una cosa, o sea, no es que son chinos, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Está en China. Y consumen y todo. Consumo de cerdo, China consume O más. sea que se va viendo, alguna vez me dijeron que la visión de un chino era como que el mundo es China con una periferia. Bueno, cuando vos escribís en el resto chino, del mundo es una periferia. Sí, cuando vos escribís en chino, el carácter se dice Chongguo, y es un carácter que es un rectángulo con una línea en el medio, porque quiere decir, el nombre de China se traduce como el Reino Medio, y el Reino Medio, esto te va a interesar, entre el cielo y la tierra. Ajá. O sea que hay todo un tema, digamos. De Yin y Yang, ¿no? Claro, no es en el medio de 2 tendencias políticas. No. Bastante más creído el asunto. Ahora. Me fascina, Sí. La filosofía, cómo incide hoy, sí, que en un país que pareciera ateo, la religiosidad china. Bueno, a ver. ¿Es animismo? El taoísmo, el confucianismo. Yo creo que es más confucianismo que taoísmo, ¿sí? Porque el confucianismo ha sido una filosofía que ha sostenido mucho las jerarquías y ha hecho un maridaje muy, muy fuerte históricamente con el sistema imperial chino, ¿sí? Entonces, la burocracia meritocrática imperial china y el sistema jerárquico del confucianismo, que el confucianismo tiene las relaciones muy ordenadas, marido-mujer, padre-hijo, hermano mayor, hermano menor, gobernante-gobernado,
Entonces, esa estructura de estabilidad filosófica se ha, claro, ha sostenido muy bien toda la estructura burocrática y el orden interno. Y el orden interno para China es muy importante. China gasta más en seguridad interna que en defensa. Hace 2 décadas y media que en el presupuesto de la República Popular China el gasto en seguridad interna es mayor al del gasto en defensa. Con lo cual, es clarísimo, le tenemos más miedo a los chinos de adentro que a los yanquis de afuera, digamos, ¿no? Sí, quien sea. Alguien me decía, en una época, en un viaje, alguien me decía, mirá, vos sos Estados Unidos, y si te parás en Estados Unidos tenés a Canadá y a México, y después tenés océanos. China tiene 14 vecinos, y en el fuerte Apache global, y varios para problemas. donde mira, tiene vecinos con armas nucleares. India, Pakistán, Rusia, ¿sí? Entonces, realmente tiene problemas de otra índole, ¿no? Además, que es lógico, ¿no? Hay que mantener el orden. Vos te imaginás, nosotros somos 44 millones, ellos son 1.400 millones. Así que solo por escala hay un enorme problema. China, cuando asume Francisco, no era la China que es hoy, ¿sí? De hecho, cuando asume Francisco, asume con una plataforma, y esto está muy metido también, los jesuitas han sido la avanzada en la relación con Asia durante mucho tiempo, y había toda una idea. Bueno, China, eso, Matteo Ricci. Exacto. Matteo Ricci, Sí. yo supe una vez que en el año 2000 se hizo una lista de las 6 personas más importantes de China, y Matteo Ricci ocupó el segundo lugar, porque fue que les llevó la brújula, les llevó el Mapamundi, los ubicó a los chinos en el mundo, porque para ellos no existía... No había una afuera. No había una afuera. ¿Sí? Entonces, hoy es, además de que tiene muchísima importancia, hay una situación conflictiva con Estados Unidos. Claro. Nosotros no nos damos cuenta, pero la geopolítica es la que te dice, che, el mundo cambió. No, así como hubo un momento que había Guerra Fría, y las películas mostraban que los malos eran los rusos, hoy el mundo cambió. Y el mundo que viene va a cambiar. Lamentablemente, en esto no tengo muy buenas noticias, pero el conflicto entre las potencias, ¿sí? Vos podés tener diferentes grados de escalamiento de problemas, ¿sí? El conflicto tenemos todos, ¿sí? Después tenés competencia y después tenés confrontación. ¿Tenemos que ir por un corte? Nosotros tenemos hoy grados de confrontación entre Estados Unidos y China. Nosotros tenemos planes militares, planes nucleares, donde tanto China como Estados Unidos están pensando cuántas ciudades tenemos que volarle militarmente con armas nucleares, ¿sí? Otra cuestión geopolítica, el retorno de Rusia. No como un jugador en competencia, sino como un jugador de caos, ¿sí? Ahí contaba Gladys al principio que en el libro más reciente que yo hice fue sobre los superhéroes. Y a Rusia, ese libro tiene que cada superhéroe es un país, ¿sí? China es Fu Manchu. A Rusia le puse Hulk. ¿Viste Hulk? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Hulk no es un superhéroe. Es un tipo con problemas de personalidad amplificado con rayos gamma. Claro. Y Rusia se ha comportado de esa manera, ¿sí? Ha intervenido en los conflictos en Oriente Medio, particularmente en Siria, ahora con el tema de Ucrania. Entonces, tenemos un tablero geopolítico en el mundo absolutamente complicado. Incluyendo en partidos comunistas de todo el mundo. Mientras nosotros estamos hablando, hay guerra en Europa. Esta es una palabra que no hablábamos desde el 45. Vamos a preguntar cómo cambia el mundo. Bueno, te cuento, ¿sí? Solo mis abuelos hablaban de guerra en Europa. Claro. Hoy no hay una forma no hay de un solo europeo que se imagine un escenario de guerra. Pero hay una guerra en el continente europeo. La última vez que hubo guerra en el continente europeo, creo que todos sabemos cómo terminó. ¿Sí? Noticia de hoy, viste que hay una publicidad de cómo cómo armarse, tener una touch en casa en caso de emergencia, con qué irme, botellita de agua, con las medicinas, con todo. Los europeos le están diciendo esto. Si es una política o no, tenemos que ir al corte. 2 minutos. Entonces, bueno, eso es algo que también nunca se hubiera imaginado ni sospechado. No, o sea que tenemos múltiples guerras en múltiples continentes. La buena noticia es que el único lugar en el mundo donde no hay una guerra activa es América Latina. Claro. Eso es una enorme noticia, por eso se la denomina en la disciplina, la conocemos como una zona de paz, ¿sí? Tenemos muchísimos otros problemas. Pero hay un problema. Nicaragua se bajó de la OEA, Venezuela se baja de la OEA, Bolivia está a un paso, según decían. Sí. ¿Por qué? Porque pareciera que
también al bajarme la OEA me bajo de los convenios nucleares y antinucleares que firmó América Latina. Y entonces dicen que están construyendo centrales nucleares en Nicaragua, Venezuela no, pero están haciendo alguna cosita por ahí. Nucleares, sí. Ahora, si vos pudieras elegir dónde nacer en el mundo, yo elegiría América Latina. Mirá que es una apuesta fuerte lo que te estoy diciendo. Sí. Pero de todos los lugares, elegiría América Latina. Geopolíticamente, América Latina. ¿Se está construyendo, tenés noticias, drones de Irán en Bolivia? Sí, eso está más que probado. Ahí está. Esas son noticias. Sí, porque tener un país al lado que fabrica los drones de Irán, decís, bueno, estamos en paz, pero que Dios la conserve, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque tampoco nosotros imaginamos esos escenarios adentro de América Latina. Lo que te estoy diciendo es que cuando sabemos que estamos movidos también por estos poderes rusos, iraníes, acá adentro. Sabemos que nosotros tenemos un conflicto en Argentina también, y de la embajada de Israel, de Irán, de qué sé yo, el atentado. Entonces, esto que decís vos, el Hulk o los Hulk que puede haber, que desestabilizan, no lo podemos dejar afuera cuando miramos las políticas locales, ¿no? Desde ya que no, eso sí te voy a decir, hay una enorme diferencia entre estar en Israel o Palestina o estar en Argentina, donde, no sé si la audiencia que no es de Buenos Aires sabe, la calle Israel y la calle Palestina se cortan, se tocan. Mira. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, hay una esquina que es Estado de Israel y Palestina. Providencial, Argentina, tierra de paz, conservémosla y hagámosla todos los días. Una nueva humanidad renovada por ya para continuar un poco con todo este camino de geopolítica hoy, bueno, nos van quedando un montón de temas. Yo le hacía, mientras esperábamos, una pregunta. ¿Cómo creció China? ¿Cómo se puede explicar que un país tan grande, de repente, lo veamos como casi una superpotencia que empieza a poner en jaque a este estado unipolar, que de repente ahora se comienza a parecer bipolar o tripolar? No sabemos hacia dónde va el gobierno del mundo, donde antes, como bien nos explicaba Mariano, parecía que era un mundo plano, que se iba a quedar así, con un comisario mundial que era Estados Unidos, y hoy pareciera que todo esto se debilita, se cambia. Pero ¿cómo logró China en tan poco tiempo? Bueno, China crece a partir del año 78 y si vos ves la revolución, en China toma del año 49 al año 78. Entonces es fácil de recuperarte porque vos tenés una generación que inmediatamente recupera los mecanismos de mercado. No pasó eso con la revolución rusa, que va del 17 al 89. Entonces vos tenés, digamos, casi 80 años. Y se hicieron reformas de mercado y China crece en la primera etapa como la fábrica del mundo, con un diferencial de trabajo barato. Ahí tenés 70, 80. A partir de los 90 empieza a recibir inversión de tecnología y como parte de esas compañías que se restablecen en China para aprovechar el diferencial de trabajo barato, empieza a copiar. Empieza a copiar y empieza a hacer marcas malas que nadie quiere, pero que se parecen. Y ahora está en una etapa donde está empezando a liderar. No sé, esto no debería sorprenderle a nadie. Esto es lo que Inglaterra desarrollaba, mientras Inglaterra desarrollaba los molinos, ¿sí? Y con la tecnología a vapor, ¿sí? Estados Unidos, Alexander Hamilton, el secretario del Tesoro, mandaba espías a copiarle los molinos y volver. Y eso es lo mismo. Esto se hizo siempre. Lo hacía Taiwán en los años 80, la radio que era Made in Taiwán eran eso. Claro. Entonces, digo, ¿y qué pasó? También es cierto que China levantó toda la economía mundial, porque con esa cantidad de gente que tiene, empezó a levantar economías que estaban tiradas. ¿Como cuáles? Como las latinoamericanas. Porque hoy en día, el cobre que sale de Chile, la soja que sale de Argentina, la naranja que sale de Brasil o el mineral de hierro, el litio que sale de Bolivia, todo van para China, ¿sí? O para algún lugar donde China pesa fuerte en esas cadenas. Ahora se está diversificando un poco más con India, pero digo, son 1.400 millones que tiró China. China levantó en 30 años 1.4 millones de personas de la pobreza. Una cosa impresionante, ¿sí? Fruta de la seda. No, 1.4 mil millones de personas. Es una cosa impresionante, realmente impresionante. Ruta de la seda. La Ruta de la Seda es el proyecto insignia de el hermano, digamos, de Xi Jinping, que yo te decía, ¿no? Es un proyecto geopolítico que busca, una vez que China tiene el poder
digamos, construir la importancia económica en influencia política. Entonces, China, ¿qué dice? Vamos a hacer la ruta de la seda, se llama la iniciativa de la franja y la ruta. La franja por tierra, la ruta por mar. Entonces, ¿qué hacen? Controlan diferentes localidades entre Yiwu, en China, y Londres, en Gran Bretaña, y después por mar van controlando e invirtiendo en diferentes puertos. Para el que no lo sepa, digamos, el presidente Trump, bueno, Argentina es uno, tenemos Tierra en la del Fuego, Patagonia, Tierra del Fuego. Ahora, mucho más ¿Lo compran relevante, o el Canal de Panamá? Perfecto. ¿Lo compran y te dicen, te compro un pedazo de Tierra del Fuego para hacerlo, o te doy un préstamo porque estás con deuda externa y me das el permiso para que yo lo haga? Compran, en algunas localidades lo compran, en otro alquilan por 100 años, que básicamente el nivel de control que vos tenés es irrelevante si compraste o alquilaste por 100 años. Yo te alquilo algo por 100 años, ya está. O sea, ya está. Entonces, y después, a partir de eso, aprovechan, ¿sí? Esto no es por una maldad particular de los chinos, sino que es toda persona que tiene exceso de capital y es un prestamista, hace lo mismo. Lo hace China, lo hace BlackRock, ¿sí? Porque no te olvides que ahora, por ejemplo, con el presidente Trump, que ordenó que el Canal de Panamá sea norteamericano, es BlackRock la que compró la participación de Hutchison, que es la compañía china que lo controlaba. Entonces, estamos en un mundo donde... ¿Cuánto compró BlackRock? Compraron, mira, me parece que compraron 37%, ¿sí? No todo, pero bueno, van a ir comprando cada vez más, y además la orden del presidente Trump, por eso este conflicto entre potencias, es fuera influencia china. Está muy claro, ¿sí? No hay mucha vuelta, que nosotros podamos hacer la estrategia de la En un tiempo alguien me habló de que Nicaragua pretendía hacer otro canal. Nicaragua, era Colombia, apropiado sí, para hacer un canal optativo al de Panamá, y esa sería con inversión china, y ese sí sería de China, por eso... Todo eso no va a existir. Eso sí te puedo decir, mientras Trump esté vivo, eso no va a pasar. Porque no lo puede permitir. Nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede parecer desde dictatorial hasta reivindicativo, ¿sí? Pero la realidad es que él no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque la idea que él tiene es que hay un conflicto de fondo. Trump cambió la idea de que Estados Unidos era una nación excepcional. Estados Unidos siempre tuvo, en su mejor visión, un rol diferente al de todos los otros países. Un rol de organizador, de faro de luz en el mundo, brillante ciudad en la colina, todas palabras de ellos, ¿sí? Pero ahora Trump dijo, ¿saben qué? Todo eso es una ficción, ¿sí? Nosotros somos uno más. No estamos en esos tiempos. Nosotros nos subimos al ring, yo soy el presidente de Estados Unidos, no del mundo. ¿Sí? Y voy a hacer las cosas para Estados Unidos, no para el mundo. ¿Eso a qué lleva? Porque nosotros estamos en Argentina, o en América Latina, o en el mundo hispanoparlante, ¿sí? ¿Qué lleva? A un enorme nivel de conflicto. ¿Sí? Te doy el ejemplo más claro, es un padre o una figura de autoridad que dice, ¿sabes qué? No, yo no soy como ustedes, soy uno más, así que me como todo el helado yo. Y los hijos se van a quedar sin helado, es clarísimo. Y eso es lo que está pasando. Europa hoy Europa es una de las víctimas de ese más elocuentes. Es la primera, ¿sí? ¿Por qué? Justamente, la analogía de la familia es la primera perjudicada, porque era, digamos, como era... socia. Exacto. El socio más fuerte. Exacto. Entonces, ahora, Europa está en un gran problema, porque cuando Estados Unidos se retrae del financiamiento de la defensa de Europa, si a vos te protegía alguien y ahora no te protege, ¿qué haces? Claro. Sí, te prestaba plata, te ayudaba y todo, chao. ¿Y ahora cómo te defendés? Arreglátela solo. Entonces, arreglátela solo para un Estado es, necesito cobrar más impuestos. Y necesito reclutar más gente. Todo se hace más caro. Si vos mirás en Europa, la gente no te va a pagar más impuestos y vos vas a reclutar a quién. ¿Vos sabés quiénes son los jóvenes hoy en Europa? Son todos inmigrantes árabes. Sí. No van a ir a pelear por Europa, nada. Sino, digamos, acá no es un tema, pero es una cuestión que cualquier persona analíticamente, que es mi trabajo, tiene que pensarlo. Europa hoy tiene un cisma cultural, de raigambre cultural con base religiosa enormemente profundo. Enormemente profundo. Europa no ha tenido hijos y quedó una sede vacante para todos los migrantes ir a tener familias numerosas con un bienestar, y ahí estamos. Las dos figuras más importantes de la política británica, el alcalde de Londres, ¿sí? Sadiq Khan, y el primer ministro Rishi Sunak, no son cristianos. Y hay un tema con la cristiandad en Europa que hay que conversar.
Obvio. ¿sí? Vos Bueno, mirás ahí hoy- viene el mensaje nuestro que, humildemente, la comunidad de Belén, ¿qué piensa? Que en vez de ir a la confrontación en unas nuevas cruzadas, hay que ir a una convivencia en la alianza de paz. Por eso dije conversación. Por eso, alianzas, ¿no? De paz y de convivencia pacífica en un país, en un continente que ha vivido 2 guerras, pero que está llamado a seguir la paz, porque no. Por eso, o sea, así como vos llamás a la conversación, mi trabajo es munirte con una buena armadura en caso de que la conversación salga mal. Porque vos mirás y tenés 186 mezquitas en el Reino Unido y 0 iglesias en Arabia Saudita. Claro. Entonces la conversación no es de iguales. Bien. La En conversación... Bruselas se dio ese problema. Querían hacer una mega mezquita en Bruselas y dijeron, pará, cuando nos dejen hacer una pequeña capillita en Qatar, en Emirates o en Arabia, ahí nosotros vamos a hacerlo. Y eso creó un gran conflicto que lo están enfrentando. Porque dijo, no es que no los dejamos, sería equitativo que nos dejen hacer una en los países donde están ustedes y Ahí no es nos donde dejan tener. venimos, y eso es una realidad, venimos de 15, 20 años de una visión de los asuntos internacionales, cambio climático, migración, convivencia, multiculturalismo, con una agenda muy particular, ¿sí? Y esto es una realidad que hay que atender, que hay que entender. El otro día me pasaron un chiste. ¿Vos pensás que no se la veían venir o pensás que...? No, creo que, digamos, parte, toda esta agenda, digamos, a veces llamada... Después vamos a ir al cambio climático, lo nombraste Sí. recién. Creo que para el otro bloque nos vendría muy bien que arranquemos con el cambio climático. Bien. Pero por ahí en esto que estamos ya con Europa, Mira, entender a Europa es te- interesante, o tener las coordenadas para pensarla, ¿no? Pero resumo con un chiste español, ¿sí? Hay 2 personas hablando y una le dice a la otra, con acento español, ¿no? Le digo, bueno, perdónenme todas las que sean españoles, pero dice, yo no creo en la igualdad entre el hombre y la mujer, y creo que la mujer tiene que ir tapada y no debe trabajar y debe ser segunda de la opinión de su marido. Entonces el otro le contesta, pero menudo facha eres tú. Le dice, no, soy musulmán y son mis creencias. Y entonces el otro le contesta, lo siento, espero que no creas que yo no tengo tolerancia. Entonces, ¿hay un problema? Sí, hay un problema. Claro. Si nosotros lo tapamos y decimos que no, fíjate el enorme problema que hubo en los últimos 15 o 20 años con la agenda feminista. Sí. ¿Sí? ¿Alguien duda de, digamos, uno que tiene hijas o que quiere que puedan estudiar? Pero se puede tener y dice, no cierran las universidades. Ahora, si vos lo planteas como un combate entre géneros, tenés un problema, sacá lo peor de los dos. Claro. Si vos lo planteas como un combate entre religiones, porque atrás de esto no es religión. Vos sabés mucho más de esto que yo. Sí, 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 Dos sí. personas de religiones no se matan jamás. No, ¿Por qué? Porque son religiosas. claro. En todo caso, es como 2 personas de idioma distinto, ¿sí? Y incluso puede haber alguna diferencia. Pero atrás hay intereses económicos, políticos, ¿sí? O vos pensás, ¿realmente alguien puede pensar que el conflicto Israel y Palestina es religioso? Claro. Es de real estate. Sí. O sea, es un tema Sí. inmobiliario, no es un tema Que religioso. parece ¿Cuál que, es el país con hasta, más musulmanes en el mundo? parece que hasta lo iban a agarrar los árabes. Pero, a ver, Estamos repartiendo negocios, ¿no? A esta a altura. ver, el país con más musulmanes en el mundo es Indonesia. Mira. ¿Vos viste alguna vez Indonesia contra Israel? No. No, porque no conviven, ¿sí? No conviven. Claro. Entonces, ahí hay un tema que es inmobiliario, ¿sí? Es de terreno. Por eso decía, geopolítico, Claro. no es religioso, ¿sí? Y vos pensás que Israel quiere tener todo eso y Mirá, explotarlo. cuando yo soy muy, muy prudente y le digo a todos que los que se quieran acercar internacionales que no hay que hablar ni de Israel, ni de los judíos, ni de los árabes, ni de los chinos, ni de los argentinos. No. Entonces, porque, por ejemplo, Hay que hablar te doy un de ejemplo. Vos hoy tenés en intereses Israel, económicos. vos hoy tenés en Israel gobernando el partido de Bibi Netanyahu, es el Likud, es la derecha más extrema de la política israelí. Entonces, Sí. digo, también hay que filtrarlo un poquito eso. Por supuesto, claro, si te entran y te secuestran, te matan, bebés, Obvio, hijos, y obvio, bueno. obvio. Sí. Pero estas cosas desestabilizan y a su vez las conversaciones que hoy está teniendo Trump en Arabia Saudita, ¿no? Ahí están jugando intereses de dame petróleo, toma Gaza, reconstruir la voz, te la doy yo, pones mi empresa. Hay que pensarla desde ese lugar más que desde lo Sí. religioso, histórico, que se apela. Totalmente. Ujú. Y es más, aún con conflictos religiosos, aún con diferencias históricas, aún cuando vos arreglás lo inmediato y lo económico y lo político, todo lo demás fluye solo. ¿Sí?
Ujú. Porque te ordena. El tema es este. La gente se va a terminar odiando, siempre. Eso puede pasar. Ojalá que no. Pero digo, ¿vos pensás que desaparecieron, que el Ku Klux Klan desapareció de Estados Unidos? ¿Que el racismo desapareció de Estados Unidos? Lo que no tenés es la vía libre para poner una persona negra en una cruz y prenderle fuego. Pero hay gente que profundamente no quiere tocar a un negro. Digo, Sí, sí, sí. A ver, por lo menos gracias a muchas reflexiones y a mucho camino andado, se acostumbra más, pero entiendo que hay mentalidades que todavía son fundamentalistas y no ven afuera de su propia pecera, ¿no? te doy un ejemplo. Argentina es un lugar que tiene comunidad judía y árabe enorme. Sí. ¿Vos viste alguna vez un crimen de odio acá? No. Lo máximo que tenés es un cantito contra Atlanta. Pero la verdad, es un ejemplo de convivencia enorme para lo que es Argentina, que nunca hayas tenido una patota de un lado del otro, bajando a una de un lado del otro, como pasa en Europa todos los días. ¿Sí? Entonces, digo, ¿por qué? Y porque antes que pelearte con un árabe o un judío, tenés una inflación que te está comiendo a todos por igual. Entonces tenemos otros problemas, ¿entendés? Sí. Entonces, pero digo, cuando vos tenés otros patrones de convivencia, esos conflictos toman otra naturaleza. Bien, y ciertamente que no podemos soslayar las disputas históricas, pero también es verdad que siempre donde haya un conflicto más profundo, algo hay más en el fondo. De hecho, los países de África con más conflictos son los que tienen mayores riquezas, no son los que están más tranquilos. Y los que tienen menos conflictos son los que tienen menos riquezas, ¿no? En eso no pasa nada. Esto nos muestra que el dinero, el estiércol del diablo lo llama el Papa tanto porque se ve que, bueno, ciertamente por dinero pueden pasar todas las guerras que suceden y las barbaridades que tenemos que ver. Vamos a un corte y volvemos con cambio climático, a ver qué está pasando. Si es verdad, no le vamos a decir si mañana cómo está el clima, porque eso es un meteorólogo, es el meteorológico, pero sí vamos a hablar un poquito de cambio climático. Han escrito a los oyentes, como acostumbran al 0810-777-7777, mágico número, y nos escribe desde Tucumán José Gerardo, y pregunta al doctor Mariano Tursi, ¿qué opina de la Agenda 2030? Hace varias preguntas, del Club Bilderberg. Toma una posición y dice, entre comillas, de la pandemia del 2020, Putin dijo que si no le robaba la elección a Trump en 2020, no se habría producido la guerra con Ucrania. ¿Sabe usted que la guerra de combustibles fósiles no es responsable del calentamiento global? ¿Sabe usted que ese es el Partido Comunista Chino? ¿Miente? Se pregunta José Gerardo y espero una respuesta suya, doctor. Le voy a decir a José y a todos de paso. Sí, el Partido Comunista miente, todos los partidos políticos mienten, los plandémicos, los no plandémicos, los pandémicos, Trump, todos, ¿sí? Decía Mark Twain que la función de la política es distorsionar la realidad, ¿sí? De esta política, ¿sí? No es la construcción. Entonces, la función nuestra, de los académicos, es tratar humildemente de encontrar la verdad entre el discurso político. Porque el discurso político no es un discurso tendiente a buscar la verdad, es un discurso tendiente a justificar una posición. Por eso los académicos, como Tomás Moro, nos llevamos muy mal con el poder. ¿Por qué? Porque mientras decimos lo que el poder quiere, parece que tenemos razón, pero cuando decimos lo que el poder no quiere, nos matan. Entonces, digo, por suerte, no son esos tiempos, pero sí, son esos tiempos. Entonces, más allá de esto, hay temas que son reales. El cambio climático, ¿sí? Como menciona, 2024 fue un año de cambio. Acá hay un problema, no es un tema de Agenda 2030, si cambio climático sí o cambio climático no, negarlo o no negarlo. Acá hay un problema que es lo que explicaba de los sistemas geofísicos del planeta. Esto es el máximo nivel de agregación en el que nos podemos ir. Acá estamos hablando a nivel planetario. Cuando uno calienta el nivel de los mares, el nivel de los mares, la temperatura de los mares se calenta. Y en los mares surge la vida. Y eso cambia, con el mar más caliente, con los océanos más calientes, uno cambia lo que se llama los centros ciclónicos y anticiclónicos de la Tierra, que giran para un lado, para el otro, generando tormentas. Por eso tenemos fenómenos naturales más extremos, más violentos y más frecuentes. Bahía Blanca fue la primera, grave, que ni siquiera fue la primera. Nosotros hemos tenido al ejército en Comodoro Rivadavia,
¿sí? Hace años. Sí. Y esto va a volver a pasar. Obras o no obras, inversión o no inversión, eso agudiza, ¿sí? Como en algún momento se inundaba la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires ahora no se inunda, pero que sigue lloviendo, sí. Entonces, y esto, el problema del cambio climático, que está muy vinculado a la globalización, es que a medida que el ser humano crece en población y avanza deforestando, porque tiene que crear ciudades, y el clima cambia otra vez, y, por ejemplo, tenemos más barcos en los océanos, tenemos más autos en la ruta, tenemos más aviones en el aire. Más bombas. Cada vez estamos más en contacto con tantas guerras. Con especies animales. ¿Cuánto calor tira cada bomba de dron que se explota? Cada bomba, cada dron, ahora con todo esto de la tecnología, cada chat, cada mail, cada WhatsApp. Entonces, esta es la realidad. Como estamos deforestando cada vez más y avanzando sobre los ecosistemas naturales, cada vez los hombres y los animales convivimos más cercanamente. Por eso tuvimos COVID. Porque, ¿qué hace un murciélago interactuando con una persona en un mercado al aire libre? Esto va a volver a pasar. Yo dije en ese momento que era la primera pandemia, no la pandemia. Y va a volver a ocurrir. Porque el intercambio, imagínate, vos, las millones de No hay gente forma. que están arriba de un avión permanentemente. No hay forma. Es imposible al nivel que va el mundo. El gran riesgo del cambio climático es que una vez que uno altera eso, es un sistema social, un sistema natural complejo. No es que el año siguiente va a subir 1 grado. Eso sería lineal. ¿Sí? Claro. Esto es exponencial. Claro. Entonces, y además, todo lo que viene aparejado, llueve, se paralizan los sistemas sociales, y en los sistemas naturales, 2 semanas después de que llueve, pico de dengue. Claro. ¿Por qué? Los mosquitos. Entonces, con tanta gente circulando, dengue en todos lados. Entonces, el problema con las enfermedades es que la víctima es vector. Entonces lo lleva a todos lados. Yo me subo, me pica un mosquito, camino a Ezeiza, me tomé un avión hasta Ámsterdam y me llevé el dengue a Ámsterdam. Así generamos COVID. Estamos. Voy a hacer una pregunta. Sé que no me están viendo, pero sé que me conocen por la voz. Desde la formación audiovisual, digamos, que es la propia, uno se le antoja pensar también en esta diversidad cultural, producto también de la globalización, en esto, como anunciábamos al comienzo, estas culturas visibles y las no visibles, por ejemplo, los consumos, las representaciones, los consumos incluso desde el cine mainstream, que es lo que nos dice que es el orden y el desorden, ¿no? Mientras uno come pochoclo y ve Batman, de pronto hay como unas interacciones de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué es el orden, qué es el desorden. Y ahora, hace poco, salió una serie en una de las plataformas más vistas, que se llama Día Cero, y se trata de un expresidente que tiene que investigar acerca de un ciberataque. Muy exitosa, la está viendo todo el mundo, ¿no? Y pareciera que recién ahora nos damos cuenta de que esto es posible. Sin embargo, me gustaría que el doctor Tursi, que ha hecho referencia a este tema ya en 2016, cuando presentó su libro, Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial, venía aclarando con respecto a que ahora los ciberataques podían detonar una ciudad en torno a su logística y que esto pudiera representar una cadena de accidentes. ¿Sí? Sí, a ver, la tecnología, esa es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque da en el clavo del espíritu de la época. ¿Sí? Hoy la vida está mediada por la tecnología. Uno es lo que es en la tecnología. Se corta el internet, no podés comprar. Cuando yo era chico, te quedaste sin la tarjeta. No podemos ver este programa. Se corta la luz y no tenés cómo avisarle a nadie que estás bien, porque se te bajó la batería. Cuando yo era chico te decían, se cayó el sistema y lo hacían a mano. Hoy no tenemos eso ya. Te traga la tarjeta del cajero un fin de semana. Entonces, además hay una cuestión, la frontera entre la persona en el mundo tecnológico y la persona en el mundo real no existe más. No existe más. Uno es lo que es en la tecnología, ¿sí? Si no, no existiría la figura del influencer. ¿Qué es el influencer? Es una persona que hace cosas en la tecnología, nadie sabe, no hizo nada. En mi época vos hacías cosas y por esas cosas que hacías eras famoso. Claro. Ahora es al revés. Sí. Vos sos famoso y porque sos famoso haces cosas. Claro. Es una locura. Pero bueno, es el mundo. Se invirtió la pirámide. Porque la tecnología hoy, fíjate, yo tenía que salir corriendo del colegio porque se me terminaban los dibujitos, o tomaba la leche o miraba el dibujito. Claro. Ahora no.
Ahora hay una familia de 5, 6, 7 personas, cada uno en su dispositivo, la laptop, la computadora, el iPad, todo eso, cada uno mirando las series en el momento. Sí. Nadie sabe lo que es ir a ver un show en un cierto horario, o esta serie, cualquiera la puede ver en cualquier horario, la pueden ver en el colectivo, entonces, es todo, entonces. Y hay países cuyos armamentos están más por el ciberataque. Cada vez más, y ese es el riesgo muy grande que enfrenta la humanidad, los sistemas militares son cada vez más autónomos. Claro. ¿Sí? Hoy, si yo quiero hacer un ataque, no tengo que movilizar gente. Tengo que hackear el sistema de control de drones y te levanto 200, 300, 400 de estos aviones que hace Bolivia de Irán, de los drones, te los mando a Jujuy y te dinamito toda la planta de litio. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Yo te bromeaba cuando estaba como jefe de gobierno Rodríguez Larreta, y yo decía, hoy no hay que matar a Rodríguez Larreta, hay que hackear el centro de comando de los semáforos de la ciudad y el tipo cae solo. No estoy reclutando, pero estaba, digo, ¿por qué? Porque hoy en día la tecnología es muy importante. Claro. ¿Sí? Entonces, mediatizó la vida. Entonces, al mediatizar la vida de todos, entonces uno ve lo que es en la tecnología. Un deepfake, que son esos videos fake de un presidente haciendo cosas horribles, no las remontás más. Claro. Porque por más que vos sepas que no es, a nadie le importa. ¿Sí? Sí. Entonces, la morbosidad gana. Exacto, además, cuanto más extremo, más morboso y peor, más paga la Internet. ¿Sí? Porque no vivimos en una cultura del debate, vivimos en una cultura del impacto. Entonces, nosotros lo vivimos en el ámbito local. Sí. Imagínense un presidente que dice que hay que cortar el gasto público. Uno puede estar de acuerdo o no, ¿sí? Si no hay plata, no hay plata. Pero el salto entre necesitamos austeridad fiscal, los oyentes más grandes se acordarán del Sogaray, sí, que decía más o menos lo mismo, ¿no? Pero el nombre de traje, atildado, con las mismas ideas, está atildado diciendo, bueno, hay que cortar, ¿no? Versus el melenudo de la motosierra, que gana cada vez que dice, como una película de terror norteamericana. Estamos ante una realidad, estamos de acuerdo que hay que hacer un recorte fiscal. Es conversable. Hay que hacerlo con una motosierra. Es como, imagínense que uno dice, mire, le dice un paciente, usted le vamos a tener que amputar el brazo. Y aparece el cirujano. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que pasa. Pero es un fenómeno de la época. ¿Sí? Hoy, ser moderado, ser acuerdista, ser dialoguista, no paga. No. Y esta era la tendencia que hablábamos de la política. Hoy la política se ha polarizado. ¿Sí? Hoy ganan los líderes que dicen malas palabras, que insultan. Con lo cual estamos en graves problemas porque la realidad no es ni blanca ni negra, la realidad es un acuerdo de partes para poder hacerlo, ¿no? Mariano, nos quedan 4 minutos. Yo la verdad que no quiero interferir en nada de lo que vos tenés para darnos, porque la verdad que yo creo que hoy, un programa de lujo, abrimos la cabeza, paseamos por un montón de temas y creo que todos con muchísima autoridad. ¿Cómo cerrarías esto para decirnos, mira, si hoy queremos entender un poco más de geopolítica, para mí me parece que algunas de estas cosas que te preguntamos por el grupo Bilderberg, también estos grandes movimientos, la BlackRock, estas grandes mega capitales, vos me decías que también el dueño de Walmart es uno de los capitales, y contanos un poquitito para entender esta economía mundial, para entender geopolítica, en 3 minutos, lo que te parezca que sea esencial para que no nos quedemos con las noticias del día sin tener el backstage de todo lo demás. Yo diría un par de cositas. Es un mundo que en términos de naturaleza y de clima y de naturaleza es un mundo cada vez más convulsionado, que en términos políticos es un mundo cada vez más polarizado, geopolíticos cada vez más violento, económicos donde hay cada vez mayor concentración de la riqueza, y tecnológico, donde cada vez hay más dominación de este sector sobre la economía. Pero si tuviera que dar un mensaje... Y sobre la mente de la gente, ¿no? Claro, por eso digo, sobre la economía, sobre las condiciones materiales e inmateriales, lo que decía Gladys digamos, de lo que es lo que se ve y lo que no se ve, ¿sí? Y eso es muy importante. Pero sí, dejaría a la audiencia con un mensaje que no es mío, que es de Carl Sagan. Carl Sagan, el cosmólogo, tiene un video que se los recomiendo que lo vayan a ver a YouTube, se llama El pequeño punto celeste, ¿sí? Y él muestra, es la imagen que toma la Voyager de la Tierra cuando se aleja, y él empieza a narrar algo. Y entonces pone en perspectiva y dice,
Este puntito pequeño acá en el universo somos nosotros. Esa es la Tierra. No hay otro lugar donde podamos vivir. Por lo menos por el futuro no hay nada. ¿Sí? Elon Musk y compañía, no hay nada. Y él dice, todos los santos, todos los pecadores, todos los reyes, todos los pordioseros y todos los millonarios, todas las guerras que tiñeron todos los ríos de sangre fueron por un pedacito, un píxel de este punto en el universo, por un tiempo muy pequeño para lo que es el universo. Parece que, así como se cumplieron 5 años de la pandemia la semana pasada, y no sé si muchos recuerdan que la gente hablaba de que la gente iba a ser mejor, ¿sí? Bueno, parece que levantaron la cuarentena y todos volvimos a lo mismo. Me parece que el verdadero desafío porque la verdad tenemos una tormenta perfecta en todas, y lo único que puede remontar, lo único que no dije, hablé de geopolítica, de cambio climático, de política, de economía y de tecnología, pero no hablamos de espiritualidad. Y ahí es el único factor que puede dar vuelta a todo. Me hicieron un cuento que corrobora lo tuyo. Un chiquito tenía un diario con el mapa y lo rompe todo. Y después dice, uy, pero ¿cómo? Yo te quería enseñar el mapa. Dale, volvió a pegarlo. Y el chiquito dice que el padre se va y vuelve y lo encuentra todo armado, ¿no? Sí. Entonces, él dice, ¿pero cómo lo hiciste? Ah, porque atrás había un hombre. Entonces armé al hombre y entonces se sanó el mundo. Entonces, si hablamos al ser humano, sí, para eso también vino Jesús, y sus vínculos, quizás tengamos la paz que anhelamos. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias, Mariano.